Presidente Daniel Noboa viajó a Europa para participar en la Cumbre para la Paz en Suiza, en el marco del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Asamblea no aprobó el enjuiciamiento penal en contra de Verónica A. por el caso Nene. La Fiscalía asegura que seguirá el proceso en su contra una vez concluya su periodo como vicepresidenta. La próxima semana se conocerá oficialmente los nuevos precios de la gasolina extra y Ecopaís, cuando entre en vigencia la focalización del subsidio. En lo internacional, Argentina declara como persona no grata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en los deportes, el domingo 16 de junio, Ecuador disputará su último partido comprobatorio contra Honduras a las 15:30. Viernes 14 de junio de 2024, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es y de ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Y por cierto, ahora en sus pantallas pueden ver un código QR para que los invitamos a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a toda la información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Con esto empezamos nuestra emisión estelar de Noticias 7. Vamos con información. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó este 14 de junio a Europa para participar en la Cumbre para la Paz. Esto en Suiza. Previo al encuentro, el jefe de Estado se reunió en España con la comunidad ecuatoriana migrante. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó a Europa para participar en la Cumbre para la Paz en Suiza, en el marco del conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania. Previo a ello, la agenda presidencial incluye una reunión con la comunidad ecuatoriana migrante que reside en Madrid. El encuentro será este viernes 14 de junio en la Iglesia Auditorio El Beatriz. El sábado 15 de junio, el jefe de Estado viajará a Suiza, a la ciudad de Burgestock, para la inauguración de la Cumbre para la Paz, en la cual participarán autoridades de más de 140 países. El domingo 16 de junio continuarán las jornadas de trabajo, en las que se buscará ratificar el compromiso con la paz y la seguridad internacional. El lunes 17 de junio en la tarde, el presidente saldrá desde España rumbo a nuestro país. Se estima que el primer mandatario llegue a territorio nacional el martes 18 de junio a primera hora del día. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y actualizando la información, la tarde de este viernes, hora ecuatoriana, el presidente Noboa mantuvo una reunión en Madrid con migrantes ecuatorianos. Durante su encuentro destacó la importancia que tiene la comunidad migrante para el gobierno nacional, mientras que la canciller Gabriela Sommerfield mencionó que más del 10% de la población ha salido de nuestro país para buscar mejores oportunidades y España es, por cierto, el segundo país, la segunda nación que acoge a más connacionales. Contento de estar acá una vez más compartiendo. Teníamos que hacer esta parada importante antes de ir a la Cumbre de Paz en Suiza. Era imposible no parar y ver a nuestros ecuatorianos migrantes que están luchando, que siguen esforzándose al máximo para tener una vida digna, para tener una vida mejor de la que capaz en su momento el Ecuador no se las dio. Muchos de ustedes le han pasado muy duro acá y admiro totalmente su ímpetu, admiro su valentía, admiro lo intrépidos que han sido para estar acá y lograr éxito. Ustedes van a sentir que el gobierno los está atendiendo, que el gobierno les importa a los migrantes, que el gobierno le importa a todos los ecuatorianos. El presidente Noboa hoy trabaja para que ya no tengan que salir más ecuatorianos en búsqueda de oportunidad. Se crea empleo, se crea oportunidades de estudio. Asamblea Nacional. La noticia más comentada en este día: la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Construye evitaron que Verónica Abad sea procesada por concusión en el caso Nene.
Las 3 bancadas de la Asamblea no dieron los votos para autorizar su enjuiciamiento penal. Desde el gobierno se ha cuestionado este pacto. La mayoría legislativa de oposición no permitió que Verónica Abad sea procesada por el presunto cometimiento de concusión. El Pleno de la Asamblea sesionó este viernes para pronunciarse sobre la autorización que solicitaba la jueza Daniela Camacho de enjuiciar penalmente a la funcionaria de Estado. La respuesta fue negativa. En 2 mociones que planteaban la misma cuestión, 75 votos bloquearon que a Abad le formularan cargos en los próximos días, porque para una autoridad de su jerarquía se necesita que el legislativo le dé paso. Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano se opusieron en todas las votaciones a la autorización, mientras que Construye, abstuviéndose, tampoco dio los votos que se necesitaban para continuar con el proceso penal. Desde el gobierno se cuestionó esa postura y a través de un comunicado se señaló que esto sería un sucio pacto político, en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia. Para el gobierno, levantar la inmunidad de Abad habría sido clara y motivada en cualquier democracia estable, pero al no permitírselo, dicen, el calificativo utilizado fue de troncha política. La jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, también se pronunció sobre la votación de las 3 agrupaciones opositoras. Parece que la lucha contra la impunidad y corrupción es solo cuando conviene. Mientras que Lucía Jaramillo, otra legisladora de ADN, publicó en X. Abad fue salvada por el pacto de la impunidad, en el que los intereses personales y partidistas tuvieron resultado. Por su lado, la Fiscalía agregó que pese a que no se podrá vincular a Verónica Abad en el caso Nene, la Fiscalía continuará con el procedimiento del denominado caso Nene, de acuerdo con los recaudos procesales, con el fin de aclarar los hechos y determinar responsabilidades de las personas investigadas. Entre los procesados está Francisco B., hijo de Abad, quien no goza de inmunidad y sí puede enfrentar el proceso por supuesta concusión. Pero en todo caso, a futuro, cuando Abad ya no sea vicepresidenta, la Fiscalía aseguró que seguirá con el enjuiciamiento penal en su contra. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y sobre este mismo tema, el denunciante del caso Nene asegura que ha recibido amenazas de muerte para intentar silenciarlo y por ello ya ha puesto una denuncia en calidad de víctima por intimidación. Y el 19 de junio termina la instrucción fiscal justamente del caso Nene. Rommel P. es la persona que denunció el caso Nene, donde la Fiscalía investiga un presunto delito de concusión en la vicepresidencia de la República. Pero, ¿cómo surge este caso? Recapitulemos un poco. Según el abogado del denunciante, Rommel P. habría trabajado para Verónica A. cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca de manera gratuita. A cambio, Verónica A. le habría ofrecido un puesto en la vicepresidencia, y esto se habría concretado en noviembre del 2023. Sin embargo, en las supuestas negociaciones se habría reunido con Sebastián B. y Daniel R., hijo y asesor de Verónica A. respectivamente. Ahí es cuando le proponen, le dicen, tú vas a ganar $3.200, de los cuales tienes que darnos $2.000. Según relata su defensa, incluso el denunciante habría negociado quedarse con más dinero. A cambio, habrían firmado letras de cambio. En diciembre le hicieron firmar una letra de cambio por $30.000 para garantizar los posibles 15 sueldos multiplicado por los 2.000 iniciales que fueron solicitados, efectivamente para poder garantizarlos. Finalmente los pagos no se concretaron, pues interpuso la denuncia en fiscalía, donde presentó chats y demás evidencia que presumen involucraría a Verónica A. Mi cliente ha aportado los elementos necesarios diciendo, a mí me dijeron que me van a dar un cargo. Ella siempre estuvo al tanto de todo. A mí Sebastián me dijo que necesitan para distintos fondos, gastos y demás en función de la vicepresidenta, inclusive hasta para el viaje del señor Daniel Redromán, porque él no tenía fondos propios. Entonces, tenemos una presunción. Su abogado asegura que Rommel P. ha recibido varias amenazas de muerte para intentar silenciarlo, por lo que dice, ya han interpuesto una denuncia en calidad de víctima por intimidación. Está recibiendo amenazas de números del extranjero y demás por tratar de callarlo. El próximo 19 de julio termina la etapa de instrucción fiscal por el caso Nene, donde la Fiscalía solicitará una audiencia preparatoria de juicio. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la próxima semana se conocerá oficialmente los nuevos precios de la gasolina Extra y Ecopaís una vez entre en vigencia la focalización del subsidio. Se adelantó que el incremento sería de 25 centavos por galón y que el gremio del taxismo recibiría $41 mensuales como compensación.
El gobierno ajusta los detalles para la focalización de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, pues se considera que el 53% de los 600 millones que le cuesta al Estado dichos subsidios se los lleva el 20% de la población con más recursos. La cartera de finanzas ya había adelantado que el valor referencial del incremento sería de 25 centavos, es decir, que el precio final sería de $2.72 por galón. Pero una medida a tomar es la implementación de un sistema de bandas, es decir, un margen para que el precio suba hasta un 5% y baje hasta un 10%, según el precio del barril del petróleo. El primer punto es 2.40, luego pasa a 2.70 y luego no podría subir más de 13 centavos en el siguiente ciclo, a pesar de que el precio del petróleo suba 15, 20 o 30 dólares en un mes. La banda que nosotros proponemos lo que va a hacer es evitar seguirle al precio, que escale de forma fuerte y cuando vuelva a rebotar le va a encontrar nuevamente en una trayectoria más estable. La entrada en vigencia de esta medida viene acompañada con un mecanismo de compensación, cuya idea es que el sector transportista no incremente el valor final de su servicio al consumidor, y en las reuniones ya se han planteado algunos acuerdos. Lo que nos están reconociendo 6 galones de subsidio por día por 26 días sería un valor económico de $41 que recibía el señor taxista cada mes. Que luego que ya se dicte el decreto ejecutivo respecto a la compensación, tendrían 4 meses para poder registrarse y recibirían retroactivamente desde el primer mes. Dicha compensación sería depositada en las cuentas bancarias que dueños de taxis, tricimotos y camionetas comerciales registren en la página del Ministerio de Finanzas. Otro de los objetivos del gobierno es también reducir el contrabando de gasolina subsidiada. Y que entiendan que esto no va por el tema del precio del combustible, esto va porque ¿dónde se destina esta gasolina? En alta mar para tráfico, en la frontera norte para precursores de drogas. Eso es lo peligroso. En todo caso, la próxima semana conoceremos las decisiones del Ministerio de Finanzas sobre este tema. Edison Saavedra, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Mucha atención porque 90 personas detenidas y 23 grupos delictivos afectados dejaron varios operativos realizados por las fuerzas especiales en diferentes provincias y ciudades del país a lo largo de toda esta semana, y a continuación los resultados. Fueron con todo. Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron 19 allanamientos en diferentes lugares del país durante esta semana. Las provincias de Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Manabí y las ciudades de Quito y Guayaquil fueron los escenarios en donde se desarrolló la operación denominada Gran Libertad 8, en la que se realizaron 65 operativos que dejaron como resultado 90 personas detenidas, 5 vehículos y 11 motos aprehendidas y 5 vehículos y 6 motos recuperadas, además del decomiso de 29 objetos explosivos, 38 armas de fuego, 389 cartuchos, 317 gramos de droga, 85 terminales móviles y casi $10.000 en efectivo. Según información oficial, este golpe contra el crimen organizado afectó a 23 grupos delictivos. Mientras que en otro operativo denominado Neptuno, el grupo antidrogas halló la noche de este jueves en Manta un centro de acopio de sustancias ilícitas. De esta manera, la institución guardiana del orden ha dado nuevamente aquí en la ciudad de Manta un duro golpe al narcotráfico y reafirma el compromiso en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos en el país. Como resultado, se detuvo a 2 personas y se incautaron 146 paquetes de cocaína equivalentes a 1,5 millones de dosis, además de 3 celulares. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y por cierto, la noche del jueves, en la ciudad de Machala, durante el concierto del cantante mexicano Cristian Nodal, la Policía Nacional descartó una amenaza de bomba alertada por la ciudadanía, por lo que unidades especializadas acudieron al lugar para investigar el hecho y al poco tiempo los uniformados confirmaron que no se trataba de un objeto peligroso. La policía informó que los uniformados mantuvieron el control en la explanada frente a la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y tras las verificaciones, la presentación del cantante mexicano se efectuó a propósito de las fiestas de cantonización de la capital de la provincia del Oro. La alcaldía de Machala, durante la transmisión en vivo del espectáculo, informó que no había una amenaza de explosivos, tomando en cuenta que la entrada al concierto fue gratuita y evidentemente había una especie de riesgo. Sin embargo, se descartó entonces cualquier tipo de incidente.
Y en una intervención al sur de Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a 4 personas que pertenecerían al grupo terrorista Los Águilas y que, según información oficial, estarían vinculados a los delitos de robo a mano armada, abusos urbanos e interprovinciales. El operativo fue desarrollado por agentes especializados que, tras investigaciones, se desplegaron al sector de Esteros, en donde fueron localizados Ángel T., Frickson H., Fernando P. y Orlando B., de los cuales 3 tenían antecedentes judiciales. En el operativo también se decomisaron 17 celulares y un arma de fuego. Sigamos con temas de seguridad, porque en una entrevista con Noticias 7, el secretario de Administración Pública, Arturo Félix Wong, se refirió a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad, una obra que está en marcha, según dijo, y que será edificada en la provincia de Santa Elena. La empresa proveedora participó en la construcción de la megacárcel de El Salvador y por ello estará también en la de nuestro país. Félix, por cierto, también se refirió a las fechas previstas para su inicio e inauguración. Escuchemos. Eso va a ser uno de los logros más grandes de este país. ¿Podemos hablar ya de fechas? Pero por supuesto. En este mes están colocando la primera piedra. Yo calculo que febrero o esperemos que enero o febrero es lo que dice el proveedor. No quiero yo poner una fecha que me pueda equivocar, pero la cárcel está lista. Métodos de construcción que lo hemos visto en otros países que han funcionado, los mismos los vamos a aplicar en este país. Temas judiciales. El presunto líder de la estructura criminal que habría coimado a jueces para que privados de libertad obtengan habeas corpus, entre ellos la familia de Leandro Norero o de Daniel Salcedo, rindió testimonio anticipado en el caso Plaga y dio más detalles de cómo funcionaría la corrupción en el sistema judicial. Veamos. Caso Plaga es otra investigación de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción para otorgar de forma ilegítima acciones constitucionales en favor de privados de la libertad a cambio de dinero a jueces, abogados y policías. El jurista Hugo Alexander L. sería quien dirigía la supuesta organización delictiva. Dentro del proceso penal brindó un testimonio anticipado para revelar más detalles sobre cómo en la justicia se coimarían a jueces para que reclusos vinculados al narcotráfico y otros delitos salieran de prisión. Así vuelve a surgir el nombre de Leandro Norero. Hugo Alexander L. contó que en 2022 fue contratado por Cristian R., abogado defensor en ese entonces de alias del patrón, para ayudarlo en causas abiertas por fiscalía. Según su versión, implementaban estrategias que se podrían considerar antiéticas, como inventarse un contrato para justificar, por ejemplo, el oro encontrado en la casa del capo de la droga, o también poner un testigo falso para declarar en favor de Norero. Era un extranjero de 75 años. Era la identidad de una persona muerta para justificar la venta de una propiedad de Leandro Norero. Además, les correspondía elaborar y patrocinar los pedidos de habeas corpus para que sus clientes salieran de la cárcel. Así tuvo que armar la solicitud de la hermana de Norero, según el hoy procesado por el caso Plaga, mintiendo. Cristian R. me dio instrucciones de que dijera que tenía cáncer de colon. Yo le dije que no era cáncer, pero él me dijo que dijera eso, que estaba todo arreglado. Hugo Alexander L. también dijo en su testimonio anticipado que habría entregado fajos de dinero al juez Emerson C. en un centro comercial de Santo Domingo para la liberación de alias Cuyuyuy y alias Madrid, gatilleros de Norero en la cárcel de La Tacunga. El magistrado mencionado es uno de los 52 procesados en el caso Metástasis. Pero además Hugo Alexander patrocinó el habeas corpus presentado por Daniel Salcedo para cambiar su estatus penitenciario a arresto domiciliario, por el que le habrían ofrecido $2,000. Sin embargo, por errores en la solicitud del recurso, no obtuvieron el habeas corpus y al conocerse esto mediáticamente se vinculó a los abogados de Norero con el correísmo. Esto habría molestado a alias el patrón, quien los habría amenazado de muerte. Leandro habló con LIBA y le pidió que nos pida todo, incluso honorarios. Si no, mandaría a su gente. Cristian R. logró calmar a Leandro. Según Alexander L., su jefe, Cristian R., habría estado detrás de una serie de acciones para exigir coimas y repartirlas con jueces a cambio de beneficiar a PPL sentenciados por narcotráfico, violación o hasta pornografía infantil. Y además, Cristian R. habría empezado a tener altas sumas de dinero sin justificar, como en una ocasión que le pidió ayuda para contar $200,000 en efectivo. Le pregunté a Cristian R. para qué era esa plata y dijo, ponerla a trabajar. Empezó a adquirir bienes. Él nos hizo parte de este dinero. El testimonio del procesado por el caso Plaga podría ayudar a la Fiscalía en el resto de investigaciones por corrupción que involucran al sistema judicial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Les contamos también que la Fuerza Aérea del Ecuador destruyó una pista clandestina que tenía todas las adecuaciones para que sirva de despegue y aterrizaje ilícito. Personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana procedieron a destruir una pista de aterrizaje clandestina, la misma que estaba ubicada en medio de un sembrío de maíz en el sitio Manantiales, una comunidad rural del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. Nosotros nos conviene inhabilitar cada 200 metros, hacer una perforación, una zanja para que con eso ya no puedan utilizarlo. De acuerdo con lo que explicaron las autoridades, el área tenía una extensión apropiada para despegue y aterrizaje, aunque se indicó que la misma no ha sido utilizada, pero las condiciones del área dan razón para que esto pueda ocurrir en cualquier momento. La distancia es aproximadamente 1 kilómetro, utilizables 600 metros aproximadamente y un ancho de 10 metros que presta las facilidades para una operación de una aeronave de bajo perfil. Una vez que el personal uniformado se posesionó en el lugar, procedieron con la ayuda de una máquina pesada a abrir varios huecos a lo largo de esta pista. Posteriormente colocaron algunas cargas de explosivos, las que hicieron detonar, con la que dejaron totalmente inhabilitada la misma, evitando de esta forma que pequeñas aeronaves vuelvan a aterrizar en esta zona. Hoy hicimos 3 detonaciones, las cuales hacen un cráter aproximadamente de 2 a 3 metros y lo más importante es que debilita la estructura. Y eso se complica un poco más la recuperación. El comandante, quien estuvo al frente de las operaciones, recordó que hace un tiempo atrás esta misma área fue destruida por las mismas razones que ahora. Sin embargo, fue nuevamente habilitada, aunque se desconoce quién lo habría hecho. La área ya fue inhabilitada el año anterior y volvió a ser habilitada, como ustedes ven. Hicimos el mismo trabajo, pero no tardaron más de un año y ya estamos nuevamente en la habilitación de esta vía. Mencionar que en los últimos 5 años, en la comunidad Manantiales, se han descubierto más de 3 pistas clandestinas de aterrizaje de pequeñas aeronaves, las mismas que en su momento fueron destruidas. Ahora, cambiando de tema, la Corte Constitucional calificó de improcedente la solicitud presentada por la Asamblea Nacional respecto a si era correcto el veto total que hizo el presidente Daniel Noboa al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Según el legislativo, el primer mandatario se habría equivocado en el tipo de objeción que decretó a las reformas. Sin embargo, la Corte señaló que no hubo error y que el veto del presidente no requiere de su observación, por lo que rechazó la petición. Pero para entenderlo mejor, la Asamblea había aprobado un proyecto de ley con el que permitía a los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva a que no pierdan sus cargos y puedan acceder a una licencia sin sueldo durante un proceso penal. El presidente Noboa vetó el proyecto, es decir, no dejó que entre en vigencia, por lo que la Asamblea trató de desestimar su decisión mediante una resolución de la Corte Constitucional, que, como ya explicamos, fue negada. El ministro de Salud, Franklin Encalada, renunció a su cargo este viernes 14 de junio mediante una carta remitida al presidente Daniel Noboa, donde el exfuncionario, ya ahora exfuncionario, señalaba que se cumplieron las acciones y estrategias encomendadas para fortalecer al Sistema Nacional de Salud. Encalada ocupó el ministerio desde la posesión del actual gobierno en noviembre del 2023. Las labores que quedan pendientes en esa cartera de Estado son continuar con la vacunación contra el COVID-19 y también el abastecimiento de medicinas en todo el sistema de salud pública. Todavía no se conoce quién será su reemplazante. Y en temas de salud, el donatón se realizó en Solca, en Quito, a propósito del Día Mundial del Donador Voluntario de Sangre. En esa casa de salud, que en 2023, por cierto, entregó 2.050 componentes sanguíneos a más de 1.330 pacientes oncológicos. Cada 14 de junio en todo el mundo se conmemora el Día del Donador Voluntario de Sangre, con el objetivo de fomentar la cultura de la donación, ya que en muchos países existe una alta demanda que no se logra cubrir. En Solca, Quito, en el 2023, se entregaron 2.050 componentes sanguíneos destinados para procedimientos y tratamientos médicos de más de 1.330 pacientes oncológicos. Nosotros a diario más o menos tenemos entre 15 y 20 despachos a pacientes de distintos componentes, ya sean glóbulos rojos, plaquetas, plasma.
Zamora explica que de cada muestra se extraen 3 componentes: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cada uno de estos componentes puede ir a un donante, a un paciente. Esta mañana se realizó un donatón, donde varios ciudadanos participaron. Aquí también nos encontramos con Paul González. Él estaba en una máquina distinta y nos explicó que este año está donando plaquetas. Al finalizar, todos los voluntarios recibieron unos detalles, como recompensa por su altruismo. Pero ¿cuáles son los requisitos para donar? Primero, tener entre 18 y 65 años de edad, gozar de buena salud, no haber consumido alcohol 24 horas antes, no ir en ayunas, no haberse realizado tatuajes o algún tipo de modificación en el cuerpo en los últimos 12 meses y cumplir con los lineamientos establecidos en la valoración física. Pero también existen varios tipos sanguíneos. Entre los más comunes está el grupo O positivo, que se estima tiene el 60% de los ecuatorianos. También el O negativo, que es el donador universal. Le sigue el grupo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Los grupos más infrecuentes serían todos los negativos. Zamora agregó que si bien todos los tipos son necesarios, se invita especialmente a sumarse a esta campaña a los donadores universales. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 desfibriladores fueron distribuidos en varios hospitales ubicados en las provincias de Pichincha, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, El Oro y en sectores rurales de Esmeraldas y Morona, Santiago. Estos equipos sirven para la atención de cuadros de paros cardíacos o cardiorrespiratorios. La adquisición de las nuevas herramientas médicas se dio en el marco de la cooperación internacional entre los gobiernos de Ecuador y Japón a través del Programa de Desarrollo Económico y Social. Más de 50 profesionales de la salud van a recibir capacitaciones para el uso de estos equipos tecnológicos. Cambiamos de tema porque en Quito se realizó el foro de los 1000 primeros días en el que participaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, academia y varias instituciones gubernamentales con el objetivo de buscar estrategias que mejoren la calidad y el acceso a los servicios de salud y sobre todo el desarrollo infantil. El foro Los 1000 primeros días se realiza por tercer año consecutivo. Esta vez el tema central fue el acceso y calidad a los servicios de salud para madres y niños menores de 2 años, además de estrategias que se implementan en el país para un adecuado desarrollo físico y cognitivo de los más pequeñitos. Nos permite escuchar justamente para saber qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que fortalecer, poderlas aterrizar a nivel territorial. 50 organizaciones de la sociedad civil, cooperantes internacionales, academia e instituciones como la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil para poder cubrir sus necesidades. Tenemos 710 parroquias priorizadas a nivel nacional y 133 cantones priorizados. Entonces ahí es donde estamos focalizando estas acciones y que coinciden con las que se han expuesto en este foro. Al finalizar el foro se estableció una hoja de ruta para que en el siguiente año en el mismo encuentro se midan los cumplimientos del trabajo. Por ejemplo, las parteras, por ejemplo, los chamanes, cómo ellos pueden intervenir también en la prevención de la desnutrición crónica infantil con sus conocimientos y saberes, pero también haciendo que los niños y las niñas puedan ser atendidos a tiempo. Datos oficiales señalan que la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años es del 20.1%. La meta del gobierno nacional es reducir esta cifra a 18.7% para el año 2025. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme, sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. En la actualidad existen varias fechas conmemorativas y el tercer domingo de junio se conmemora el Día del Padre, así que le pedimos a los ciudadanos que nos hablen de sus padres y cuando les consultamos esto, nos respondieron lo siguiente, veamos. De seguro usted tiene un recuerdo que atesora con su padre. Puede ser el día que aprendió a montar bicicleta, un viaje a la playa o la primera vez que le llevó al estadio, como fue el caso de Santi. A sus 4 años lo llevó al Atahualpa. Me acuerdo es que íbamos caminando por la avenida Naciones Unidas, directo al estadio Atahualpa, jugaba Barcelona en Nacional y ese es un bonito recuerdo que tengo con él, la primera vez que me llevó al estadio. Para él este momento pudo ser uno de los factores para que ahora se dedique al mundo del deporte. Mucho tuvo que ver mi papá ahí, en ese cómo me impulsó y lo que me fue enseñando de niño, ¿no? Que es la pasión por el deporte. Otros
nietos recordamos con cariño cómo nos han hecho sentir y la protección que nos han dado. Paco y su hermana dicen que su papá era mucho más fuerte que el monstruo de la oscuridad. Él decía que se comía Caragosh. Caragosh era el demonio en ese entonces. Entonces se paraba en nuestro cuarto y gritaba: yo soy más fuerte que Caragosh, para que no tengamos miedo para dormirnos. Era una manera muy bonita de demostrarnos que él siempre estaba protegiéndonos, que siempre nos estaba cuidando. En la calle le preguntamos a la ciudadanía cómo definirían a su padre. Un amor, mi vida, comprometida con su trabajo y con su familia. Para aquellos que ya no tienen a su padre, la nostalgia les invade. Pero mi padre para mí era todo. Era mi ejemplo a seguir, mi ídolo. Sin duda, hay padres amorosos, responsables y dedicados que marcan la diferencia en la vida de los hijos. Y por eso les deseamos un feliz día. Manuela Bedón, Noticias 7. Sin duda, un feliz día para todos los padres que nos están observando y escuchando a través de Pública FM. Pero hablemos de otros temas, porque hasta el sábado 15 de junio se va a realizar la Feria Laboral Virtual en la que están disponibles más de 1000 vacantes. Conozca cómo se puede aplicar en el siguiente reportaje. Talent 360 organiza la 9ª edición de la Feria Laboral Virtual del país. Son más de 1000 vacantes en diferentes empresas a las que se podrá aplicar hasta este sábado 15 de junio. ¿Cómo hacerlo? Primero se debe ingresar al portal www.ferialaboral360.com para registrarse. No olvide tener su hoja de vida a la mano para adjuntar al formulario. Luego de ello, se debe crear una cuenta como candidato, llenar las preguntas del perfil, cargar el currículum y listo. Una vez realizado este paso, ya se puede aplicar a las vacantes a través del mismo portal, con el usuario y contraseña creados en el paso anterior. Ya en la feria hay que dar clic sobre el stand de la empresa de interés y se desplegará la información de las vacantes. Si se cumple con los requisitos, es momento de postular y automáticamente la información del interesado será enviada a la empresa. Al ser una feria virtual, no existen horarios para realizar las postulaciones. Según la empresa organizadora, en esta edición se espera la participación de al menos 90,000 visitantes. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y si está pensando ir a algún sitio en este fin de semana, pues localizado a tan solo 13 kilómetros de Quito, Nayón es un pequeño pueblo que con el tiempo se ha anexado a la capital ecuatoriana. Esta comunidad destaca por ofrecer toda variedad de plantas ornamentales y una actividad que también crece y alimenta la economía local. Néstor Aguilera con el siguiente informe. Si algo caracteriza a Nayón son sus colores, los colores de múltiples variedades de plantas ornamentales. Esta pequeña población de unos 18,000 habitantes ha terminado anexada a Quito y se convierte en un respiro frente a la cotidianidad. La gente por lo general lo que busca es para sus jardines internos, externos. También tenemos plantas para forestación, para hacer paisajismo, plantas aromáticas. Tenemos todo tipo de plantas. Árboles frutales, plantas, flores, macetas, abono. Todo lo que tiene que ver con la actividad de jardinería se encuentra en Nayón. Tomás Gualoto, un pequeño empresario, asevera que al menos un 70% de la población se dedica a esta tarea. La mayoría del pueblo de aquí vivimos de esto, de todo lo que se refiere a mantenimiento, venta, siembra y producción de lo que son plantas ornamentales. Sin duda, la actividad relacionada con las plantas ornamentales es la que permite dinamizar la economía de quienes habitan en Nayón. El mayor flujo de visitantes se produce los fines de semana y feriados. Y es que los visitantes llegan, compran plantas, visitan balnearios cercanos y se quedan a comer. La verdad que es un 100% beneficioso porque la gente a la vez que hace turismo pues ayuda a la economía, tanto de lo que es lo ornamental con las plantas y a los locales que hacemos lo que es comida rápida o restaurantes. A nosotros nos pasa eso, cuando viene alguien de afuera, por ejemplo, sí es de pasada por aquí y por Nayón para ver las plantas o para comer algo. Los precios de las plantas ornamentales oscilan entre 50 centavos de dólar y $150. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.